Vale, voy a comentar lo que he escrito en el documento de Word acerca del tipo texto argumentativo. Empecemos. El primer párrafo cuento cómo yo he de plantear el problema de cómo la música no influye en los problemas alternos a esta. Es decir, que influye de una manera cerebral, física, mental y de masas, pero no de problemas que han sido parte de la historia. Es decir, aquí vemos cómo básicamente el problema surge igual que los videojuegos. Debe merecer alguien la culpa. Cualquiera puede tener la culpa, pero siempre debe haber un culpable, ¿sí me entienden? O sea, si el problema en la generación del siglo XX es el violencia, culparán al primer exponente que sea de ella. Si el exponente del siglo XXI, en el 2000, son los videojuegos y hay mucha violencia en esa época, pues le van a echar la culpa a los videojuegos. Esto quiere decir que esto trata de dar la opinión popular la razón. Si la opinión popular tiene esas opiniones tan vastas y tan poco cuidadas en argumentos, las masas de las personas se lo van a creer. Es increíble. El segundo punto trato de dar un ejemplo. El primero de ellos es latinoamericano. El otro es de Estados Unidos. El primero es de Ray Charles, un gran cantante, compositor de la era en que hubo el jazz. Este jazz grande, este jazz clásico caliente, como la salsa, en el que tú podías bailar y cada uno trataba de temas diferentes, el amor, el dolor, el sentimiento o el hambre que surgía. Ray Charles, al ver que había muchos cantantes de blues, de jazz, quería innovar la música. De manera que hizo lo siguiente. Él, al ser ciego, él escuchaba, oía, interpretaba por la música, por el oído. Es decir, que si de pronto, es decir, a ver, si él tenía el oído suficiente, tenía el oído suficiente para, por ejemplo, mezclar música. ¿Qué quiere decir esto? Si mezclamos la música cristiana con la música de jazz, esto nos quiere dar a entender que podemos dar una música nueva, excelente, pero de antes. Es decir, que está haciendo una mezcla excelente. Y esto la gente lo malinterpretó básicamente porque no lo dejaban hacer música negra. En ese tiempo los blancos tenían un racismo exponencial de verdad. Y Ray Charles, al ver esto, cambió de música de blues a básicamente jazz clásico blanco, se podía decir. Por ejemplo, Can I Still Love You, Georgia in My Mind. En el documento aparecen los ejemplos y termino diciendo que no tiene influencia ninguna. Los problemas raciales ya estaban en Mississippi, no importa si aparecía un Ray Charles, un B.B. King, otro artista de jazz o de blues, siempre debe haber un enemigo claro, como pasa actualmente con las FARC. Las FARC ya no hay ningún culpable, se derrocó, ya no hay ningún ejército, o sea, sí hay conflictos internos, algunos guerrilleros, pero no hay un tal exponente como fue en 1999 o 2013 antes de la paz. Esto quiere decir que dos cosas, debe haber un enemigo, dos, siempre hay un enemigo y siempre hay un culpable. Pero este enemigo, ¿saben lo que pasa? Es que ya no hay. Colombia puede ver, hay tecnología. En el tercer párrafo trato de dar un problema de verdad excelentemente cuidadoso porque sé el problema, ese lineamiento de problema tan exagerado y tan a la vez tan cuidadoso en el que debo tocar. Es muy chiquito la línea entre el internet, la difamación y la sociedad, porque la sociedad y la difamación traen un problema de mano, o sea, van de mano en mano. Y la era de la internet hace de la suya los juegos populares. Es decir, que cualquiera que tenga internet, capacidad de hacer un foro, de hacer una página, de crear un video, de hacer una Wikipedia, de hacer una enciclopedia, de tener la mínima... Miren,
de tener letras, saber abecedarios, de saber lo más mínimo sin antes argumentar, investigar, cualquiera puede hacerlo. Ese es el mayor problema y ahora Internet, cualquiera puede hacerlo. Es como el periodista antes. Si un periodista da una opinión, que obviamente no puede hacerlo antes no podíamos porque él está en televisión y tenía que cuidar sus palabras, porque si no en Colombia mataban. Esto quiere decir que si el periodista dice una opinión, todos le iban a creer. Pero ahora no hay opiniones, cualquiera puede dar su opinión. Esto da como conclusión a que si nosotros no tenemos la capacidad de conocer nuestros límites en la creación de nuestros argumentos, tenemos problemas, muchos problemas por que levantar. Y esos problemas son irrelevantes al culpar a la música. Eso es mi punto.